Y bueno amigos, después de que el Madrid reventara al Manchester City de una manera excelente, salvaje y bestial, ayer pues algunos ya estaban llorando, algunos ya estaban diciendo entre otras cosas que el City que no sé qué, que era muy malo, que no sé qué, que lo de siempre, que va relacionado con el Real Madrid y cuando consigue algo siempre hay que restarle el mérito, ¿no? Pues bueno, vamos a repasar la segunda parte porque recordarles que ya en el canal he subido otro video hablando de esto, de lloros y reacciones a este partido Manchester City-Real Madrid, que pone el Madrid en una situación bastante cómoda para clasificar a la siguiente ronda. Hoy se celebraron, por cierto, el sorteo de las semifinales y bueno, nos libramos de otros partidos más desgastantes como Barcelona o Atlético de Madrid, ya que nos enfrentamos a la Real. Pero bueno, habrá tiempo para hablar de eso en el otro canal. Vamos a centrarnos en esto y voy a tratar de hacerlo igual que el de ayer, lo más dinámico posible para que yo no hablar tanto y esto sea más disfrutar y vaya avanzando y no se haga tan largo. Empezamos con este par de señores que me los encontré por ahí, no tengo ni idea de quiénes son, pero reflejo estupendo de cómo vive esta gente o cómo sufre esta gente, mejor dicho, el Real Madrid. ¡Una pera gol de Haaland! ¡Vamos! ¡No puede ser! Y le dan mordidas, ¿sabes? Y los otros se han quedado mirando. ¡Se han quedado mirando! No lo creo. Han perdonado muchas, pero iba a entrar, iba a entrar. Pues no puedo mirar. Haaland no es su día, Haaland. ¡Gol! ¡Haaland! ¡Vamos! ¡2-1! Gol del Madrid. Lo sabía, bro. Lo sabía, gol del Madrid, la cara de Guardiola, la cara de Haaland. No me lo puedo creer, gol del Madrid y gol de Brahim. Haciendo así, disculpándose, perdón, pero fallo muy tonto. ¿Ese qué hace eso, tío? No, gol de Bellingham. 2-3, gol de Bellingham. Y aquí se acaba. Y van a ir al Bernabéu con la victoria del Madrid. Es que lo sabía. Es que iba a pasar esto, iba a pasar esto, Marc. Iba a pasar esto. Con todas las ocasiones que han tenido el Madrid en la primera parte. Es que. Otra cagada. Y otro fallo, otra cagada más. Es que un equipo de esta categoría, no puede. A ver muchachos, para empezar, como les decía, es increíble las lamentaciones. Además, una de las cosas que seguramente nos deja este nuevo partido, este nuevo enfrentamiento entre Manchester City y Real Madrid es la idea o la manera de transmitir que no debes celebrar si te enfrentas al Real Madrid, al menos no debes celebrar antes de tiempo y creo que ha quedado eso más evidenciado que nunca. Lo de ayer fue nuevamente, creo que es ya hasta normal lo de Guardiola con el Madrid, debe ser algo para hacérselo mirar. Guardiola debe estar pensando, pero esta gentuza es que cómo tienen tanto poderío emocional para levantarse de estar perdiendo contra el peor Manchester City de la historia, que no les afecte nada y seguir yendo por el marcador, ¿no? Así que bueno, la moraleja de para empezar es no celebrar antes de tiempo, creo que sería un gravísimo error. Quiero que veamos ahora esto del Kun Agüero porque muchachos, a ver, el Kun Agüero dijo algo así como que no había manera de que el Madrid le ganara al City en el Etihad y que si pasaba se cortaba los huevos, así lo dijo literalmente y este es un video de animación que ha hecho el chico Amip que ya hemos repasado otras veces en el canal y me pareció brillante otra vez. Es que me parece sencillamente maravilloso y por cierto, lo del Kun Agüero es impresionante, tiene una suerte o bueno, contrasuerte, no sé cómo se le llama, o mala suerte para lo del Manchester City porque siempre que sale hablando, además de que habla mucho realmente, termina siendo el ridículo y el Manchester City termina dejándolo muy mal parado, ¿no? ¿Qué quieren que les diga del Kun Agüero? Tipo X, pero que hace reír muchísimo. Quiero que vamos a esto de Rack 1, que también es maravilloso. Estaban hablando del espíritu de Juanito para la remontada o la remontada que se tenía que hacer en el Bernabéu en el caso de quedar 2-1 ayer. Y miren cómo les cambia todo muy rápidamente. Sempre tindrà lloc. Brahim que juga a dalt,
per Fede Valverde, 2-1, la remuntada que es prepara al Bernabéu la setmana que ve. Ja es comença a invocar a l'Espíritu Juanito. 8 dies tenen per davant. No, però amb un gol, l'esperit, tu creus, sí? Sí, sent el City, sí, perquè sent l'entitat que té el Manchester City, és Espíritu, sí. Está Florentino ya diciendo, márcame el número de Juanito, que vamos a llamar. Ponme la ouija. Pónmelo ya, en espera. La cara d'espantat de Carlo Ancelotti. Aquelles rebudes al Madrid baixant Brahim amb Vinícius, xuta Vinícius, el cos Ederson, el rebot, gol. El rebot, Brahim, gol. Xuta Vinícius, Ederson, que pràcticament fa la pantalla, li rebota la pilota al seu cos, el rebot per Brahim, gol, 2-2. Aquesta eliminatòria torna a començar. 0-2-3. Ui, espera l'errada, se'n va Vinícius, la vaselina, pot arribar Bellingham, el tercer gol de Bellingham. Gol de Bellingham, el desastre, la catomba. Molt bèstia. Davallada del City. Acaba de marcar Jude Bellingham, minut 92, desastre total. El gest de desesperació de Rubén Díaz, la cara de Pep Guardiola, enfonsat el tècnic del Manchester City, silenci total a l'Etihad. ¿Qué quieren que les diga? La hecatombe, la catástrofe, creo que es las palabras, pese a que no está en nuestro idioma nativo, nuestro idioma que fácilmente entendemos, creo que se puede entender la mayor parte de lo que dicen y es poesía pura. Si alguien me pregunta qué es la poesía, les colocaba ese video de Rack 1 y el sobre el final, como decía, silencio total en el Etihad, porque es la manera en la que el Madrid hace las cosas. Estos dos personajes que vamos a ver ahora son bastante conocidos también en este mundo de las reacciones, del stream. Creo que son los Buller, creo que se llaman. Sí. Y bueno, son del Manchester City de toda la vida, muchachones. ¿Qué hace Ederson? No lo puedo creer. ¿Qué hace Ederson? ¡No me lo puedo creer! Nah, ya está. El Madrid gana la Champions otra vez. Gana la Champions otra vez. No me lo puedo creer lo de este equipo, tío. Si es que ya lo saben. Si es que ya lo saben, tío, otra vez. No me lo puedo creer lo de este equipo. Otro año más, tío. Es que no me lo puedo creer lo de este equipo, tío. Es que otro año más, tío. Sin jugar, no. Bueno, sin jugar nada. Pero es que tampoco se merece ganar el City, o sea, mira, que 2-2 te diría, pues mira, el fútbol, mira el fútbol, loco. Ah, pero es que es terrible todo. Lo del Madrid en Champions es algo inexplicable. O sea, a este equipo solo le puede ganar el Barça, tío. Es imposible. Ya que pensaba que iba a ser un vídeo donde nos íbamos a reír los culés y ahora los merengues aquí a reírse un día más. Bueno, aún les queda un partido para estar donde está un partido, pero es que, ¿cómo no vas a creer? Madre mía, tío, les toca al City y tú dices, ¡guau, les toca al City! ¿Esto qué coño es? Ya ves, que el City ha quedado donde ha quedado por algo. Chavales, enhorabuena a los merengues. Sinceramente, es que tío, el penalti era el 80, tío. Lo digo en serio, para mí, partido raro de cojones. Un momento donde el Madrid ha sido superior, un momento donde el City ha sido superior, pero a la vez partido de errores, todo el rato errores. Hasta otra. A ver la vuelta, si se ilumina alguien. El De Bruyne no puede jugar más. ¿Qué quieren que les diga, muchachos? Es absolutamente maravilloso verlos llorar, te lo juro. O sea, es una de las cosas que más me da placer de hacer videos para YouTube, para este canal en general, es verlos llorar. Es que muy poquitas cosas más placenteras que este tipo de situaciones. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. En este caso, algo de Davos Xeneize, que es un tipo bastante peculiar y que él dice no ser del Madrid, parece que es del United, es su equipo favorito de Europa, es más de Boca, o sea, este tipo de aficionados que les gusta más su equipo de su país, de su ciudad, como quieran llamarlo. Y bueno, básicamente habla de vez en cuando de fútbol europeo y esto es lo que ha dicho. Minuto 85, 2-1 el Manchester City. Minuto 91, 3-2 el Real Madrid. Nunca des por muerto al Real Madrid. Creo que no podemos añadir absolutamente más nada. Creo que no hace falta añadir más nada. Es una de las frases de absolutamente todo. Nunca des por muerto al Real Madrid. Ni siquiera en la que es probablemente su peor temporada en muchísimo tiempo. Por cierto, de los Buller que estaban hablando ahorita, que el único que puede vencer al Madrid es el Barça, sí. Es llamativo porque, bueno, en parte tienen razón. Siempre lo he dicho, mientras esté Ancelotti en ese plan de regalarle los partidos al Barça en muchos aspectos, yo creo que va a ser algo muy difícil de debatir, pero que no se les olvide que el rey de Europa solo puede haber uno y que la cosa cambia bastante cuando estamos en esa situación.
Vamos a ver ahora esto de el sinvergüenza de Dani Senabre, que me pareció lamentable y ojalá que en algún momento le llegue su denuncia por sinvergüenza. Dani, Estoy de acuerdo. espera una mañana difícil, ¿eh? No, al ¿No? revés. Tengo muchas cosas encima de la mesa. Primero, Ojo. estoy de acuerdo que Asencio hizo el mejor partido que yo le he visto nunca a un imputado por un delito de pornografía infantil. Eso me parece el mejor partido que le he visto nunca a alguien así. Eso uno. Y dos. A ver, muchachos, ¿qué quieren que les diga? Es penoso, se ve la señora esta, la tal Mónica Marchante está allá arriba riéndose de la absoluta y lamentable declaración de este sinvergüenza. Creo que no le va a sorprender absolutamente a nadie las declaraciones del sinvergüenza de Dani Senabre, no, pero creo que en ese punto debería llegarle en su momento el sustico de su vida porque es asqueroso que se hable de esta manera. Además, ni siquiera utiliza la palabra presunto porque ni siquiera está involucrado en el presunto delito de agresión sexual, sino que él está implicado o está imputado, sigue investigado por el tema de haber difundido presuntamente el video. Es que es una pena, pero bueno, creo que como les decía, viniendo de Dani Senabre, creo que le puede sorprender a muy poca gente. Lo sorprendente es que los medios sigan manteniendo a ratas de este tipo. Vamos a ver esto de Cristóbal Soria y cómo le ponen en su sitio en cuestión de 15 segundos. Y nadie le ha dicho a Vinicius, pero muchacho, ¿cómo vas a ganar más que Mbappé? Porque a día de hoy es mejor porque a día de hoy en el Real Madrid ha demostrado bastante más que Mbappé. ¿Qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué quieren que les diga? Fran Garrido le ha puesto en su sitio. Y mira que esto no va ni en contra de Mbappé, ni mucho menos. Pero el que no piense que Vinicius a día de hoy es mucho mejor que Mbappé, y si lo sacamos y esperé un momento que me quedé sin luz. Bueno, a ver si modifico esto aquí abajo porque me quedo acá ratico sin iluminación. El que no piense que Vinicius es muchísimo más que Mbappé a día de hoy, al menos lo que se ha demostrado en el Real Madrid, es que es sencillamente una persona que no tiene ni idea de qué se trata esto, y creo que quedó evidenciado el día de ayer. Pese a que Mbappé marcó un gol, para mí la remontada no tuviera sentido o no se explicaría si no se viera el partido que hizo Vinicius y cómo influyó sobre todo en los últimos 2 goles. En un remate que, bueno, prácticamente no tenía ángulo, remató. Ederson deja un rebote porque el remate es súper potente. Y en la otra, pues bueno, ni hablar de la jugada del tercer gol, que es prácticamente todo suyo, ¿no? Vamos a colocar aquí esto de Gerard Romero y vamos a cerrar con algo de Juanma Rodríguez que me pareció muy interesante. Vamos a colocar esto de Gerardo Romero y compañía. Vini, corre Vini que remata el balón que queda para Bellingham. Gol. ¡Gol! Ahí la llevas. Del Real Madrid en el 92 de partido. Yo sobre todo creo que evidentemente que es una victoria que va a dar moral al Madrid de que estamos aquí, hemos vuelto, pero medir un poquito, ¿eh? ¡Aguanta, Nico! Bueno, el sol al final ese aguanta Nico. Hace referencia a que está diciendo que midamos un poquito lo que acaba de conseguir el Madrid, que es lo que les estaba diciendo, intentando quitarle mérito a esto. Creo que pese a la mala situación del Manchester City, no se le debe restar valor a una victoria en la que el Madrid tenía mucho tiempo que no ganaba y creo que nunca había ganado en el Etihad, de hecho. Y bueno, lo que les decía, eso aguanta Nico. Mientras no pasaba absolutamente nada, le estaba vendiendo todo tipo de ilusiones lamentables a todos sus suscriptores con el tema de Nico Williams, que por supuesto ni siquiera estuvo ni por asomo pensando en llegar al Barça. Voy a dejarlo hasta aquí, pero los voy a dejar aquí al final un discursito de Juanma Rodríguez que me pareció más que interesante para que ustedes puedan disfrutarlo ya íntegro. Ahí cierra el video. Así que nada, espero que lo hayan disfrutado. Creo que más tarde venimos con otro. Y lo de siempre, me vas a dejar tu like, tu suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao, chao, chao. 200 millones en invierno, Josep. Y en verano 400, que es lo que quería decir. Y denunciado con 135, no sé cuántas, por el fair play. Y con esto nos hemos tenido que enfrentar esta noche, Josep. Con esto nos hemos tenido que enfrentar esta noche. Y ahora resulta que Vinicius dice que quiere cobrar más porque es el mejor. Tú fíjate, en una sociedad capitalista como esta, imagínate la auténtica locura que estás diciendo. En una sociedad capitalista como esta quieres cobrar más que el que más porque eres el mejor. Coño, si lo está demostrando. Cobra como el que más, ¿eh? Salvo que tú me digas lo contrario, Josep. En cuyo caso yo le daré la razón a Jorge de Alessandro. Que yo creo que la tiene. Yo creo que la tiene de verdad, ¿eh? Honestamente creo que hoy es un día para que el madridismo esté feliz. Porque había un amplio sector
representado hoy aquí por J. Jordi y por Cristóbal Soria. No, Balboa no. Balboa es mi hermano. Balboa es mi hermano. Balboa es mi hermano. Está equivocado en algunas cosas, pero es mi hermano. Que estaba así apuntándome con el dedo, ¿sabes? Josep estaba haciendo así, Josep, que estaba esperando detrás del visillo otra vez. Again, como dice Tomás Roncero. Again esperando detrás del visillo. Y esto lo hemos vivido ya muchas veces. Yo llevo 9 años y pico aquí y no hago más que ganar Copas de Europa cascopor. Ya me estoy aburriendo, ya no las identifico, no sé la 13ª cuál es, la 14ª, la 15ª. Y hoy es un día para decirle al madridismo: ¡estamos aquí otra vez! ¡Estamos aquí otra vez! Vete un poquito para allá. ¡Estamos aquí otra vez! ¡Contra todo y contra todos! ¡Contra todo y contra todos! Con la Liga emitiendo hoy una denuncia contra el Real Madrid, que lleva 122 años paseando la bandera de España por el mundo. Por favor, 122 años haciendo España, haciendo patria por el mundo. Y no elige ningún día mejor la Liga de Fútbol Profesional para denunciar al Real Madrid que hoy. Hoy, tratando de desestabilizar. Pues no lo has conseguido, Tebas. No has conseguido desestabilizar. No. Ni tú ni tu vicepresidente Louzán. ¡Hala! ¡Bravo, Juanma! ¡Hombre! Por favor.